La actitud fascista podríamos decir que no se define tanto por una ideología coherente, sino por un estilo mental o cultural incluso, o cultural. Por eso no estamos hablando del fascismo mussoliniano con F mayúscula, estamos hablando de la actitud, que es lo que a mí me interesa, porque la estoy viendo por todas partes, por todas partes. Entonces, ¿qué es la actitud fascista? Rechazo a la diversidad, fe en un líder fuerte, exaltación de la violencia y necesidad de enemigos. Básicamente es eso, ahora lo profundizamos, pero básicamente es eso. Entonces, esto tiene un desarrollo. Por un lado, tenemos una suerte de culto a una presunta unidad nacional y a una homogeneidad. Es la idea de un cuerpo nacional puro y el tema es que la diversidad se ve como amenaza, pero no hablo necesariamente de diversidad racial, diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad religiosa. Entonces tenemos un culto a una suerte de unidad nacional, de homogeneidad, la idea de un cuerpo nacional puro, la diversidad es una amenaza, y entonces se busca un autoritarismo que cuestiona la democracia. La democracia no sirve, entonces hay una tendencia a exaltar al líder fuerte. Se exalta al líder que nos parece fuerte y se desprecia la democracia liberal como algo débil. Lo que gira hacia la actitud fascista es asociar como punto de partida para una salida contingente de un problema, por ejemplo, que la democracia es disfuncional, la búsqueda de un líder porvenirista. Esa necesidad de rescate, de un líder fuerte que rescate, pero no en base al respeto a las ideas de los demás, sino a lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? Lo que me gusta a mí. Aunque quiten libertades. Eso es lo de menos. Y entonces se identifican automáticamente enemigos internos y externos. Entonces los problemas se atribuyen generalmente a minorías. Todos son culpados de la decadencia, de la conspiración. Da igual, porque el trasfondo es el mismo, es idéntico. Por eso me pregunto, ¿somos nosotros fascistas? Esa es la pregunta. ¿Tenemos una actitud fascista? Actitudes que presuponen que la violencia puede ser purificadora, regeneradora y que siempre está legitimada contra los enemigos. La violencia está legitimada en defensa propia de la vida de uno. Pero cuidado, si hablamos, si a mí me entra un tío en el jardín por la noche y no debe estar en el jardín, y yo le pesco, yo no voy a elevar una protesta a la policía, al ayuntamiento o a la familia de ese señor que no debe estar ahí. Yo no voy a elevar una protesta como se elevan las protestas ante Naciones Unidas, ante el Congreso de no sé qué, ante el Consejo de Seguridad de... ¿Está usted en mi territorio? ¿Eso que lleva en la mano es un cuchillo, es una pistola? Voy a ir a por usted, que gane el mejor. Usted busca causarme algún daño, algún perjuicio. Yo me siento legitimado para hacer todo lo posible para que usted lo pase fatal. Yo voy a ir a por usted con todos los medios a mi alcance, en legítima defensa. Pero cuando hablamos de una nación, ya no de una persona, un individuo, un particular, tenemos que pensar que estamos defendiendo a varias generaciones, a gente de izquierdas, de derechas, cristiana, atea. Entonces ya no vale que se imponga mi discurso. Por lo tanto, hay una actitud cuando pensamos que se tiene que resolver según nosotros, teniendo enemigos externos y enemigos internos.
porque a lo mejor lo que a ti te parece un enemigo externo no es lo mismo que le parece un enemigo externo a otro que no piensa como tú. Y por lo tanto ya no eres demócrata, te vuelves fascistón, como decía una amiga mía, Chus, vasca ella, hace muchísimos años. Me decían, un fascistón, me hacía gracia a mí la expresión. Claro, la violencia regeneradora, pero es que esto va vinculado a un fenómeno muy particular que yo sufro en carne propia todos los días, incluso cuando no hago vídeos en YouTube, que es el antiintelectualismo, que podríamos definir como una simplificación del discurso. Entonces, hay un rechazo a la crítica, hay un rechazo al debate, y la crítica y el debate se ven sustituidos por consignas emotivas y más bien simplonas, básicas. Este antiintelectualismo, este rechazo a la cultura, manifiesto, patente, palmario, se ve vinculado también con una nostalgia de un pasado mítico. ¿Qué es lo que hace que ese pasado sea mítico? Pues la incultura. O el aprovechamiento por parte de determinados intelectuales de la incultura de su público, que también, y de eso hay mucho, por el motivo que sea. No entro en eso y no me interesa, pero claro, devalúa mucho lo que determinadas personas podemos buscar. Bien, entonces la idealización de un pasado glorioso perdido que se promete restaurar. Eso Putin lo hace mucho, Donald Trump lo hace, pero yo creo que no le entiende nadie, pero suena muy bien, porque la gente allí ve muchas películas. Luego está ese conspiracionismo, esa mentalidad paranoica, ¿no? Problemas explicados siempre como un complot, como algo que se ha urdido en contra, como unas élites que están, como unas minorías secretas que persiguen algo que nos perjudica. Es muy infantil, pero funciona. Ya escribió Ursula Le Guin, yo no, aquel libro Got Talent, en el que se dejaba prístino, y mira que era tochanco el libro, se dejaba prístino que absolutamente todas las teorías de la conspiración que existen ahora, todas ya existían hace 1000 años. Se ha cambiado el pozo de agua por una vacuna, se ha cambiado el ungüento por un microchip, se ha cambiado a la bruja por el judío. Bueno, no, el judío no se ha cambiado, el judío sigue siendo, yo qué sé, se ha cambiado a la bruja por una élite. Alteran el clima, ya se decía, envenenan la comida o el agua, ya se decía, esterilizan, ya se decía, todo se decía hace 1000 años, documentado en Got Talent. Luego hay una cosa muy curiosa, y esto sí que es puramente fascista y remonta al fascismo con F mayúscula, que es la exaltación de una falsa masculinidad y el rollo de la disciplina militar, el masculinismo y la disciplina militar, ¿no? Se exalta la fuerza, se exalta la jerarquía rígida y se exaltan, curiosamente, eso que ahora se llamaría roles tradicionales de género. La masculinidad es el tío, y hemos visto memes, todos nosotros hemos visto memes, en los que la masculinidad consiste en tener barba, ir al gimnasio y una pistola en la mano. Eso no es masculinidad. El tío más panoli del mundo con una pistola te puede matar exactamente igual, el más pusilánime de todos, y no ser ni medio hombre. Eso no es la masculinidad, pero algunos débiles mentales lo asocian. Y luego también con el tema del rechazo al intelecto, con eso del sistema límbico prevaleciendo sobre el neocórtex, algo de lo que hablábamos mucho en los vídeos de la peligrosísima manipulación, que luego comercializamos como la sociedad del estrés y los estilos de vida, estaría el tema de que se valore el actuar rápido, actuar con disciplina, pensar poco, no razonar, no debatir. Es decir, la acción sobre la reflexión. Hay que actuar. ¿Cómo? Como diga el líder porvenirista, como diga la ideología, el ideologema. Algo muy peligroso, que yo vivo con especial dolor, Gloria también,
que es el desprecio por los débiles. Se glorifica tanto la fuerza que se desprecia la compasión y la protección del vulnerable. Si hiciésemos una tabla dividida en rasgos, en cómo se expresan esos rasgos y en un ejemplo típico, pues hablaríamos de que el culto a la unidad nacional se expresaría en un lenguaje de pureza, de rechazo a la diversidad. Si hablásemos de autoritarismo, pues veríamos un cuestionamiento, cuando no rechazo de la democracia, que se ejemplificaría en el líder porvenirista al que le vamos a aceptar que cree una disrupción, que socave los valores democráticos y se cargue directamente el Estado de Derecho. Luego, con respecto a los enemigos internos o externos, pues se expresa en forma de minorías y opositores señalados como culpables, a los que evidentemente el ejemplo típico va a ser acusarles de traición. La exaltación de la violencia, bueno, la fuerza se considera como regeneradora y se acaban montando milicias y grupos paramilitares. Antiintelectualismo, la fuerza es la regeneradora, nunca el pensamiento. ¿Qué es eso de que la pluma vence a la espada? La pluma, es que tienes pluma, es que eres maricón. No, hombre, no. Nada. El desconfianza hacia la crítica, fuerza bruta, desconfianza hacia el debate y en vez de razonamientos intelectuales, debates, eslóganes. Mucho mejor un eslogan, un concepto que yo me aprenda de memoria y lo cacaré como un pollito o lo cante como un lorito. Porque como yo me lo creo y me aferro a eso porque así pertenezco al grupo de los buenos, porque los que no pertenecen a ese grupo son los malos, pues yo me quedo con el eslogan, yo no reflexiono nada. ¿Hay contradicciones? Bueno, sí, pero yo a mi líder porvenirista se las perdono. Fascismo. Con respecto al rasgo atribuible a la nostalgia mítica, se idealiza un pasado glorioso, que no lo fue ni de coña. Conspiracionismo, un rasgo patente. No puede haber actitud fascista si no hay conspiracionismo de por medio. Bueno, pues los problemas son todo complots. Todo problema que surja es un complot. Todo lo que rompa la regularidad es un complot. Es una conspiración. Y entonces se generan teorías sobre las élites o minorías manipuladoras. Aquí entraría el pensamiento mágico que no acepta ni siquiera una explicación positiva. Otro rasgo sería la primacía en la acción. Hay que actuar antes que debatir. Y entonces es cuando se forman las marchas masivas, las demostraciones de fuerza, aquellos catalanes que vimos cuando el Procés con las antorchas. Porque os prometo que yo no estoy acusando a derechas, ni a antiinmigrantes, ni a progresistas. Estoy describiendo desde la filosofía de la historia una realidad sobre la que yo me hago preguntas. Esto no va de dedo acusador que señala, sino la descripción de una realidad contingente que nos atañe a todos. Masculinismo y disciplina, pues admiración por la fuerza y la jerarquía rápida, rígida, potente, culto al uniforme, culto a la marcialidad, las banderitas. ¿Sabe la gente lo que está sacando a pasear cuando saca la Cruz de Borgoña? No, no lo saben. Yo estoy seguro que no lo saben. Esto es lo que tenemos. Entonces, podríamos resumir con que el fascismo lo deberíamos entender menos como una ideología sistemática y mucho más como un estilo político emocional. Partiendo de ahí, entender que se basa en la exaltación de un líder, el rechazo al pluralismo. Por eso a mí la palabra tolerancia no me gusta más la palabra respeto. La motivación emocional, nos guiamos por emociones, sistema límbico, y la legitimación activa o pasiva de la violencia. El fascismo en realidad carece de un cuerpo doctrinal coherente. Se manifiesta como actitudes repetidas en distintos contextos.
en distintos contextos. Divide a la sociedad, además, en buenos y malos. El pueblo puro frente a enemigos internos o externos. Los buenos y los malos. No hay medias tintas, no hay términos medios, los buenos y los malos. La democracia liberal queda totalmente eliminada, rechazada. Queremos al líder porvenirista. El pluralismo es una debilidad, porque el pluralismo tiene virus que nos pueden contagiar. Entonces es mucho mejor tener un líder fuerte que encarne él personalmente a la nación. Centralidad, por supuesto, del líder carismático. Una sola figura concentrará la autoridad y se presentará como intérprete de la voluntad popular. Intérprete exclusivo del pueblo, como lo era Hitler, como lo era Mussolini, como lo era Franco. Luego, obviamente, la política fascista, el pensamiento fascista se construye sobre emociones colectivas, símbolos, propaganda, mucho más sobre esas cosas que sobre un debate racional acerca de lo que es conveniente y lo que no, de lo que nos beneficia y lo que no. Esto va de buenos y malos, esto no va de lo que nos conviene. Entonces, emociones colectivas, símbolos, propaganda, mucho de eso. Se generan o se exaltan mitos de un pasado glorioso, se mitifica el pasado, se idealizan épocas de presunta grandeza nacional que se le dice a la gente hay que restaurarlas con disciplina. Entonces, claro, la violencia se legitima, evidentemente. La violencia se entiende como regeneradora, como necesaria, porque la sociedad hay que purificarla y sólo así se puede purificar la sociedad, merced y gracia a que hay un líder porvenirista. Y con respecto al desprecio a la debilidad, la compasión es decadente. Es cristiana, pero no es católica. No es necesariamente hay que tener compasión por los que son como nosotros. Hay que cuidar de ellos, pero no los que no son como nosotros. ¿Y quién no es como yo? El que no piense como yo, el que no tenga mi color, el que no vista igual, el que no acepte al líder porvenirista, el que no ejerza la violencia verbal. Se exalta la fuerza, la disciplina, hay que aceptar las cosas y, por supuesto, la productividad. Tienes que hacer proxelitismo, tienes que generar el mismo odio, el mismo que tú has recibido. Se te tiene que ver que tú eres de mi cuerda, que eres tan exaltado como yo. Eso es productividad. La cultura no se la espera. La cultura es la de la acción inmediata, ni debate ni leches. Lo importante es actuar, lo importante es mostrar decisión, incluso sin que haya necesariamente un plan claro. Y por lo tanto la política se reduce a consignas fáciles, los enemigos se crean continuamente porque siempre va a haber enemigos, porque siempre habrá que reforzar la identidad propia. Y para reforzar la identidad propia hay que crear enemigos. España nos roba. La actitud fascista es un estilo más que una ideología que se expresa en actitudes repetidas en contextos, no hay una doctrina única, es una visión maniquea de la realidad, el pueblo puro contra los enemigos del pueblo, en un discurso básico de nosotros contra ellos, hay un rechazo a lo democrático, el pluralismo es una debilidad, hay que concentrar el poder en un líder. El líder es central, es la figura que encarna a la nación, es el líder carismático y autoritario que todos necesitamos para que nos saque del mal, para que limpie el país, para que nos lleve a un futuro que será como ese pasado glorioso que nos dieron hace muchísimo tiempo, como si nosotros fuésemos los tercios de Flandes, por así decir, como si nosotros supiésemos lo que es el honor. Hay una movilización emocional, se usan símbolos, se usan emociones, se tira mucho de actos masivos, de rituales, de panfletos, de banderas, de todo lo que aluda a la estética, todo lo que sea estético. Hay una nostalgia mítica, por lo que he dicho, ¿no? Una idealización de ese pasado glorioso con una promesa de restauración si se hacen las cosas bien. Hacer las cosas bien es en fascista. Hay un desprecio por los débiles,
la compasión es decadente, la violencia queda legitimada porque es regeneradora, porque ahora es purificadora, así que acabaremos teniendo milicias. Hay que actuar antes que debatir, se reclama la acción inmediata, hay que demostrar la fuerza. Si no se hacen muchas marchas por las calles, por lo menos en las redes sociales que se note, y la propaganda de la simplificación, consignas fáciles, enemigos inventados y evidentes, propaganda masiva, teorías de la conspiración. Es un estilo político, es un estilo que explota emociones colectivas, que explota miedos, no es una ideología coherente, no lo necesita, su fuerza reside en la creación constante de enemigos, en la centralidad del líder salvador, en la política como espectáculo y en la propaganda emocional que sustituye a los argumentos racionales. Apela a sentimientos de orgullo nacional, de resentimiento, de miedo a la decadencia. Los problemas se plantean siempre como amenazas fruto de un complot contra la identidad colectiva, se alimenta de símbolos, de mitos, de rituales. No hay doctrina coherente, no la necesita, insisto, y el pueblo se entiende desde el pensamiento fascista, el pueblo necesita siempre un adversario que justifique mi movilización. Las minorías, los opositores, las potencias extranjeras, lo que se quiera. Tiene que haber una minoría que justifique mi masculinidad-agresividad. El líder encarna la nación, el líder es la voz auténtica del pueblo, se rechazan las instituciones, se rechazan las mediaciones, toda la acción política se transforma en grandes puestas en escena colectivas, desfiles, ¿por qué no?, uniformes, coreografías, en definitiva, de unidad, e insisto en esto, al exaltar la fortaleza, la disciplina y el sacrificio, al débil se le ve como descartable. Y todo es pensamiento mágico, propaganda y manipulación emocional. Mensajes simples, la coherencia lógica no tiene ningún sentido, no importa, importa menos, evidentemente menos que la capacidad de movilizar. Entonces, ¿cómo funciona la política de emociones? Pues la política de emociones apela al orgullo, al miedo y al resentimiento. La narrativa simbólica, uso de mitos y símbolos en vez de doctrinas. Enemigos permanentes, hay una necesidad constante de adversarios. Líder porvenirista, líder salvador, es la voz del pueblo. No hacen falta intermediarios. La política espectáculo, marchas, uniformes, coreografías, espectacularidad en los discursos, grandes concentraciones de público, desprecio a la debilidad, la compasión vista como una decadencia, el acabar con la movilidad social, por ejemplo. Yo creo que si miramos esa ansiedad que tenemos, ¿no?, por la pérdida de nuestro estatus, la cantidad de consignas simplistas que recibimos y que cacareamos como pollitos, esa ideología de un pasado que no existió en realidad, y a poco que estudias historia te das cuenta de que no existió como tal. Pero lo importante, estas cosas surgen en contextos de crisis, en épocas de caos social, y además alientan el caos para retroalimentarse, porque el caos es lo que le permite a los interesados en que esto exista el señalamiento de culpables, los buenos y los malos. Es que cuando una persona la reduces a eso, es muy fácil dominarla, manejarla y hacer de ella lo que uno quiere. Bueno, pues con esto yo planteo, ¿podemos estar seguros, yo el primero, de que a veces, a menudo, constantemente, siempre, hoy, en el pasado o el día de mañana, hemos tenido, estamos teniendo o tendremos
una actitud fascista? ¿No será que nos seduce? De alguna manera nos seduce tanto que consideramos que lo nuestro no es fascismo, lo de los demás sí. Ahí lo dejo. Esto ha sido un análisis desde la perspectiva de la historiografía y desde la perspectiva de la filosofía de la historia. Lo quiero dejar claro. Aquí cada uno que piense lo que quiera porque, sinceramente, a mí me da igual. Me da absolutamente igual. No voy a cambiar nada, pero es que además tampoco quiero cambiarlo. Es un planteamiento, es una reflexión. Mientras nos dejen hacer reflexiones, pues los que nos dedicamos a estas cosas las hacemos. Paz y bien para todos, que Dios os bendiga.